Bueno, dice Bullrich, se le dio la absolución, no es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el abogado de Chocobar acaba de decir que la justicia no se animó a declararlo inocente y deberían haberlo absuelto, que es algo que no ha ocurrido, pero de todas maneras la sentencia que tenía por homicidio ha quedado anulada. ¿De qué se trata esto y esta discusión que viene planteada con este como un caso emblemático? El doctor Carlos Ferrer, ex fiscal de Cámara, profesor de Derecho Penal, está en contacto con Telefe Noticias. Gracias por atendernos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gerardo. Un gusto conversar con usted. Muy bien, igualmente. Esto que dice Bullrich, bueno, lo aclaremos, ¿no? No es que lo han absuelto, sino que anulan la condena en la Cámara. Es tal cual, ¿no? Es muy atinada la presentación del contexto en el que se produce esta resolución, porque de algún modo expone no solamente lo que se ha resuelto, sino los posicionamientos que genera o que generó el caso en función de las demandas sociales, hay que decir, por la seguridad y la lucha contra la delincuencia, las opiniones que esto ha suscitado en el ámbito mediático y, por supuesto, en el ámbito político, como acabamos de escuchar. Pero me parece exagerado y está muy bien hecha la aclaración de tu parte, Gerardo, en el sentido de que no es la absolución de Chocobar lo que ha ocurrido. Hay que decir que la sentencia original que se había dictado en contra de Chocobar lo había condenado por homicidio con exceso en la legítima defensa. Y esta sentencia, que había sido dictada junto a la condena de uno de los autores del hecho de robo, de tentativa de homicidio en contra del turista, fue recurrida por la defensa y por la querella también, o sea, por los representantes de la víctima fatal de este hecho, que es el joven que terminó ultimado por Chocobar. Este recurso de la querella fue desestimado por el tribunal. Y en cuanto a Chocobar, se anuló la sentencia, mandando a realizar un nuevo juicio por considerar el Tribunal de Casación que el fallo dictado a su respecto no era claro en la argumentación y había déficit de motivación lógica. Y si uno repasa los fundamentos que dio el tribunal, la principal razón de la anulación de este fallo finca en el hecho de que cada uno de los 3 magistrados que dictaron la condena de Chocobar a una pena leve, pero condena al fin, habían dado 3 versiones distintas de lo que había ocurrido, en orden a la secuencia de las acciones, la cantidad de disparos, la dirección de los disparos, y para dictar una condena en cualquier ámbito que se trate, por leve que sea, tiene que haber un hecho acreditado debidamente con rigor de certeza que sea la versión final de lo que ocurrió. Y esto no es lo que había pasado en la sentencia de condena que se había dictado en contra de Chocobar. Doctor Ferrer, ¿qué significa esto? Sí, no se lo ha absuelto, van a tener que realizar un nuevo juicio donde se va a tratar de establecer, en definitiva, por mayoría o por unanimidad, qué es lo que pasó realmente y cuál es el margen o el alcance de la responsabilidad, si es que se demuestra cómo ocurrieron los hechos, de Chocobar. Doctor Ferrer, dijo Milei hoy, con esto se termina la doctrina Zaffaroni. Ha quedado planteado un debate con este caso como emblema, ¿no? ¿Este fallo judicial puede implicar un cambio de, digamos, de época en la justicia respecto del tratamiento de este tipo de circunstancias, el uso de la fuerza pública, el garantismo y demás, sin saber cómo va a ser el próximo juicio que ha ordenado la justicia? Si me preguntas, ¿este fallo va a provocar eso? Yo diría que no, en absoluto. Este fallo no ha establecido, y por supuesto la lectura del ámbito político que se le da es, digamos, distinta a la que acabo de comentar yo desde el punto de vista técnico y jurídico. De lo que se trata en definitiva es de que si hay que condenar o absolver, tiene que ser en base a las pruebas, y si las pruebas lo permiten, la versión de los hechos que ocurrieron tiene que ser una única versión. No puede haber 2 ni 3, como es el caso que ha sido anulado o revocado por la Cámara de Casación. Sí. Lo que está diciendo la Cámara es que ha habido un error en el razonamiento del tribunal que lo condenó a Chocobar. Y esto no tiene nada que ver, salvando las
las lecturas, los intereses que de por medio están, ni con una teoría garantista, ni zafaronista, ni al revés, en contra de Zaffaroni. Esto es una cuestión de aplicar el derecho tal cual está establecido en el Código Penal, en un caso concreto que ha sido juzgado, claro, y en el que los jueces no han podido dar una respuesta que sea uniforme, digamos, unívoca respecto de lo ocurrido. Doctor Ferrer, ha sido muy claro, le agradezco como siempre su amabilidad. Muy bien, a ustedes. Un gusto. Buenas noches.